Gloria a Dios. Hermanos, sean bienvenidos. Le doy la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan detrás de la pantalla. Quiero que también ellos sientan la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todos nos debemos a Él. Todos estamos aquí porque Él encaminó nuestros pasos hacia este lugar. Y yo creo que hoy vamos a salir diferentes, porque Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía. Te decía hace un momento, no es casualidad este mensaje, el perdón de Dios. ¿Trajiste tu Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia el día de hoy? A ver, enséñame. Oh, gloria a Dios. Yo quisiera que todas las manos estuvieran levantadas. ¿Les da flojera cargar con la Biblia? Yo quisiera que todos pudiéramos traerla, pero si no lo traes, mira, van a aparecer ahí en la pantalla todo lo que estemos, parte de lo que estemos hablando aquí. ¿Está bien? Tenemos que busquemos Mateo capítulo 6, verso 12, y también Lucas capítulo 11, verso 4. Estamos en la serie Señor, enséñanos a orar. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando en el sentido de que aquellos sus discípulos, eso fue lo que le pidieron? Señor, enséñanos a orar. No, muéstranos una oración para repetirla, porque mismo Jesús dijo que Él no quiere vanas repeticiones. Entonces, Él nos está enseñando esta oración para que de tu corazón tú puedas elaborar esa oración que llegue a Él. Y nos está diciendo cómo orar también nosotros. Entonces, vamos a darle lectura a estos pasajes. Mateo 6, verso 12, y Lucas 11, verso 4, el perdón de Dios. Si lo tienes, yo te pido de favor, honra al Rey, al que es santo, al que es digno, a nuestro Dios, a nuestro Señor y Maestro. Porque Él es todo eso. Aquellos ángeles le daban la noticia a los pastores, ¿te acuerdas? Hoy ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Demos la gloria a Él. Dice Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego Lucas capítulo 11 verso 4 dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Vamos a orar. Señor, que cada vez que vayamos a ti podamos ir con un corazón que se humille en tu presencia, dispuesto, Señor, a perdonar, para poder recibir también tu perdón. Porque si no lo hacemos, está escrito que no recibiremos esa gracia, la gracia de ser perdonados para poder ser salvos. Permite, Señor, que nosotros podamos tener ese privilegio de salvación, Señor, que redargullas en nuestros corazones, Padre, que como tú lo hiciste, estando clavado en aquella cruz, levantando tus ojos al cielo, le pediste al Padre diciendo: perdónales porque no saben lo que hacen. Y es verdad, Señor, cuando en nosotros hay falta de perdón, está escrito que nos convertimos en asesinos. Porque no solamente aquel pasaje del sexto mandamiento prohíbe el asesinato, sino también la falta de perdón. Redarguye nuestros corazones para que nosotros podamos ser como tú, a tu imagen, Señor, que podamos seguir tu ejemplo, Padre. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Quebranta nuestros corazones. Haz estos corazones de piedra hechos de carne, Señor.
Porque no tenemos derecho a odiar, Señor, sino a amar, porque tú nos dijiste, como hijos de Dios que somos, como cristianos que nos decimos ser, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, pero como yo les amo, Señor, que podamos nosotros, Señor, tenerlo siempre presente. Amar, Señor, amar. Porque aquel otro, Señor, nuestro enemigo, el diablo, vino a matar, robar y destruir y usa a los demás, Señor, para lastimarnos, para herirnos, para caer en su juego. Pero, Señor, si tú estás con nosotros, más eres tú, Señor, y podremos salir victoriosos en todo, Señor. Hoy te ruego, Señor, que me uses, Padre, para tu gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, que me des esa gracia, Señor, y que yo pueda, Señor, a través de las palabras que tú pongas en mi boca, redarguir en el corazón de cada uno de mis hermanos y puedan entender que tenemos que estar a cuentas contigo. Cuando salgan de aquí, Señor, ellos vayan diferentes, en una relación intensa contigo, Señor. Padre, te doy gracias, porque yo sé que así será, porque tu palabra, cuando llegue al corazón, cuando la sembremos en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, nunca volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate, hermano, por favor. El perdón de Dios. Híjole. Yo quiero decirte que esa debe ser nuestra mayor necesidad. El ser perdonados por Dios. Debe ser algo que inclusive nos lastime cuando llegan esas ofensas, nos lastime y digamos, sí, tengo que perdonar. ¿Para qué? Para poder estar bien con Dios. El perdón de Dios, nuestra mayor necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué debemos perdonar? Bueno, porque nuestros pecados, óyelo bien, nos exponen irremediablemente al juicio divino, al castigo eterno. El hecho de que Jesús nos invite, nos anime a orar en esta preciosa oración, esta preciosa enseñanza que nos está dando del Padre nuestro, que nos anime a orar. Padre, perdona nuestros pecados. Es para que nos demos cuenta nosotros que tenemos que perdonar y que su perdón solamente Él no lo puede dar. El perdón solamente nos lo concede Dios. Pero también quiero decirte una cosa. El mayor problema del hombre, ¿sabes cuál es? El pecado. El mayor problema del hombre es el pecado. Y la única solución para el pecado es el perdón de Dios. El perdón que solo Dios, el único ofendido por el pecado, no lo puede conceder. Quiero decirte una cosa. El pecado nos separa de Dios, porque hace una división entre Dios y nosotros. El pecado nos separa de Dios, pero algo que debemos reconocer todos. No hay hombre que no peque, así está escrito. No hay hombre que no peque. Todos somos pecadores, apartados de su gracia. Y debemos entenderlo. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién lo puede decir? Estoy limpio de pecado. ¿Quién lo puede decir? ¿Sabes? El pecado es el actual monarca del mundo. Es el rey que gobierna el corazón del hombre. El pecado gobierna el corazón del hombre, de cada ser humano, de todo varón, de toda mujer, de todo niño. El pecado es
el monarca, el rey que gobierna el corazón del ser humano. Lamentablemente, así es. ¿Y sabes por qué? Porque contamina nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestra conducta. El pecado es la causa de que tú y yo seamos sujetos a enfermedades, a los males de este mundo. ¿Qué está aconteciendo hoy en día? ¿Por qué traemos todos un cubrebocas? Porque hay algo que nos dice que debemos cuidarnos de un mal que hay en la tierra. Y no digo en un solo lugar, es la tierra completa. Hoy estamos viendo que en muchos lugares ¿cómo se llama? El Omicron, que es una fase, o como se le digan los médicos del COVID, y que viene causando otra vez daño, que no nos da la libertad para vivir como hace 3 o 4 años, donde no nos preocupábamos de nada, pero está escrito que la maldad del hombre, por la maldad del hombre, vendrían enfermedades que no se conocían, para los cuales no habría cura. ¿Cómo se sufrió? ¿Y cómo se sigue sufriendo? ¿Cuántas vidas han sido cobradas por este hecho? Entonces el pecado invade a la tierra, al hombre. En aquel momento dijo el Señor, cuando el diluvio, voy a raer de la tierra al hombre porque su corazón está lleno de maldad, pero por su promesa que Él dijo que nunca más volvería a hacer eso dijo hoy, porque Él es fiel, no lo vuelve a hacer, pero si no lo hubiera dicho, yo creo que ya nos hubiera exterminado otra vez. El corazón del hombre está lleno de pecado, de maldad. El pecado es el culpable de muchos matrimonios destrozados, de hogares destruidos, relaciones rotas. El pecado es el culpable de toda discusión, de todo pleito, de la batalla, de toda batalla, toda guerra. Ese es el pecado. ¿Sabes lo que declara nuestro Dios a través del libro de Éxodo 23:7? Ponlo por favor para los que no traen Biblia. En una de sus partes, ahí en ese verso, el verso 7 del capítulo 23 del libro de Éxodo, Él dice, no justificaré al impío. Dice, de toda mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Eso es lo que declara nuestro Dios. Él no nos justificará. La maldad que hay en nosotros no es justificada por Dios. Y a través del profeta Nahum, en el capítulo 1, en el verso 3, mira lo que dice: si Él no justifica al impío, también Él dice ahí, no lo tendré por inocente. ¿Dónde nos podemos esconder de nuestro Dios? El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No justifica al impío, no lo tiene por inocente. Él no se hace de la vista gorda. Y sabes, a través del Salmo, el salmista David 5:5 decía algo, que él no es amigo de aquella persona que vive en su pecado. Él no es amigo de aquella persona que vive en su pecado, sino su enemigo. Y en el Salmo 7:11 dice que siempre estará enojado con el pecador que no quiere arrepentirse. Por eso cuando nosotros oramos, y si hay pecado en nosotros, la oración que sale de tu boca, sabes hasta dónde llega a tus oídos,
porque Él no quiere escucharnos a nosotros. Debemos estar a cuentas con Dios para que pueda nuestra oración fluir y llegar a las manos, a los oídos del Señor. Y a pesar de los cantos angelicales, Él escuchará nuestro clamor. Él escuchará nuestro clamor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido estar a cuentas con Él. Y no hay donde nos escondamos. Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el fondo del mar. No hay lugar donde el Señor no nos pueda encontrar. Y todo lo sabe de nosotros. Por eso Pablo decía en su carta a los Colosenses: echa fuera de ti la ira y el enojo, porque la ira y el enojo llevan una escalada de pecado. Y ahorita te voy a decir por qué. Hay que echar fuera todo eso de nosotros. Todo eso fuera. Mira, todo pecador está muerto en su pecado. Espiritualmente ciego, engañado por Satanás, lo peor de todo, y cautivo a las manos de Él. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: ustedes están esclavizados en su pecado. Quien viva esclavizado en su pecado, entonces estará muerto espiritualmente para Dios. Por eso Jesús en este pasaje, y me dirijo directamente con Lucas 11:4, nos anima cuando nos dice: y perdona, y ayúdanos a perdonar a todos los que nos hacen mal. Perdonemos a los que nos hacen mal. Porque si nosotros queremos ir a la presencia del Señor, entonces debemos ir dispuestos a perdonar para poder recibir su perdón. Si tú no deseas perdonar, pierdes el tiempo al ir a la presencia del Señor. Él no te va a hacer caso. Debes ir con un corazón que se humilla, decía David en el Salmo 51. Un corazón que se duele, que se humilla, no lo rechaza nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir a la presencia del Señor dispuestos a ser lavados con su sangre para que podamos recibir la restauración que necesita nuestra alma y poder gozar de su presencia. Porque si tú no estás dispuesto, de nada sirve. El precio de no perdonar, óyeme bien, es demasiado elevado. El precio de no perdonar es demasiado elevado. ¿Me estás escuchando? Encarcela a la persona que no quiere perdonar. Lo mete como en una jaula, en una celda, con barrotes de acero invisibles, y convierte en sus carceleros a aquella persona que no quiere perdonar, o personas que no quiere perdonar. ¿Y sabes lo peor de todo? La persona que no quiere perdonar abre una herida en su corazón que nunca va a sanar. Y donde, como otras veces les he dicho, en la farmacia no hay medicamento para sanar estas heridas. No hay ningún medicamento. Las heridas del alma son sanadas solamente cuando tú perdonas, cuando tú estás a cuenta con nuestro Dios. Es la única manera, no hay otra manera. Tú tienes que ser libre el día de hoy. Y hoy que está culminando el año, casi, dejemos atrás nuestro pasado y empecemos una vida nueva en Cristo Jesús. La persona que decide no perdonar, aquella persona que decide ahora sí guardar su falta de perdón, es una persona que mantiene una conducta insensata, no hay falta de sentido común, se autodestruye
¿Por qué? Porque ya decíamos, el no perdonar consume la vida de la persona al abrirle heridas en el corazón que nunca van a sanar. Le roba su bienestar, le roba su paz, su gozo, su felicidad. Lo aparta de nuestro Dios. Lo aparta de nuestro Dios. Y hoy debes darte cuenta de eso. Pero si tú decides perdonar, híjole, es un acto que te libera. Es una decisión que te libera porque recibes el perdón de Dios. Recibes el perdón de Dios. Y yo creo que todos, como creación de Dios, y si tú te dices ser cristiano, como hijo, como hija de Dios, tienes que entenderlo, estar a cuentas con Dios. La Escritura dice a través del apóstol Juan, que si nosotros perdonamos, y que si nosotros nos ponemos a cuentas con nuestro Dios, Él es justo y es fiel para perdonarnos. Y la gracia de Dios vendrá a tu vida. La gracia de Dios vendrá a tu vida. Ahora, si tú decides no perdonar, quebrantas el 6º mandamiento, Éxodo 20:13, no matarás. ¿Por qué? Porque te convierte en un asesino en el corazón. Jesús lo dijo muy claro en el Sermón del Monte, Mateo 5, 21 y 22. Lo dijo muy claro Él. Que en aquel entonces habló de su boca nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo dijo? Se dijo que no matarás, refiriéndose al 6º mandamiento. Y que el que mata es culpable de juicio. Pero Él dice, pero hoy te digo que aún el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Está diciéndonos, está prohibiendo que no debemos pisotear su palabra, que debemos perdonar para no convertirnos en asesinos en el corazón. Y aún él le agrega por ahí, dice, el que le llame fatuo a su hermano, el que le llame necio a su hermano será culpable ante el concilio, y el que le diga fatuo quedará expuesto al fuego eterno. ¿Por qué? ¿Te recuerdas? Me parece que por ahí en el libro de los Hechos 9, 4 y 5, por ahí está, o 6. ¿Te acuerdas que cuando Pablo, persiguiendo a los cristianos, se le aparece nuestro Dios en el camino, lo tumba del caballo y en el suelo, ¿qué le dice? Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo perseguía a los que creían en Jesús. Y sin embargo, ¿qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es ponerte contra mí. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros nos llamamos ser hijos de Dios, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque nos está demandando nuestro Dios que tenemos que perdonar. ¿Qué importa lo que te hayan hecho? Yo te pregunto, ¿has recibido tú una ofensa mayor que la que Cristo soportó por ti y por mí? Que lo llevó a la cruz y que entregó su vida porque era necesario aparte de todo. Y si tú y yo no hemos recibido una ofensa mayor que la que Cristo recibió, y Él dijo en la cruz, Padre, perdónales, ¿por qué nosotros no perdonar? ¿Por qué queremos ser, ahora sí, vivir en desdicha, en dolor, en tristeza, enfermos y demás? Porque decíamos, la falta de perdón nos lleva, por causa del pecado, es obvio, nos lleva a sufrir enfermedades y todos los males que hoy vivimos. Pero nuestro Dios, cuando estamos a cuentas, Él lucha nuestras batallas. Él lucha nuestras batallas. Todos los cristianos, los hijos de Dios, debemos vivir, óyeme bien, escúchame,
Todos los cristianos que nos decimos ser hijos de Dios debemos vivir y desear vivir una vida santa. Para eso necesitamos romper el yugo de esclavitud que nos tiene cautivos. Las circunstancias y las experiencias que vivimos por causa del pecado permiten que en el hombre, permiten que en nuestra vida nos invadan los demonios, los espíritus inmundos, que contaminan nuestra mente y nuestro cuerpo. Satanás es más que una influencia, mucho más que una influencia, que afecta a nuestra vida de cristianos. Él se empeña en engañarnos, Él se empeña en que nosotros vivamos en un estado de engaño acerca de su verdadera presencia en nosotros. Y te digo, así como te estoy viendo, así también es de verdadero Satanás. Y antes de que nosotros llegáramos, ya estaba también aquí, queriendo distraernos y quizás queriendo que nosotros no escucháramos este mensaje porque lo estamos descubriendo. Satanás se empeña en invadir nuestra vida y que nosotros vivamos engañados pensando que lo que nos sucede es por situaciones. Pero es Satanás el que está ahí presto, porque quiere destruirnos, quiere arruinarnos, Satanás. ¿Sabes? Te recuerdo que Satanás fue expulsado del cielo, junto con la tercera parte de los ángeles de Dios, ¿te acuerdas? Fue expulsado del cielo. Y los ángeles que le siguieron, también Satanás los engañó a ellos. Y hoy busca engañarte a ti y a mí. Hoy busca engañarnos a nosotros. Porque no quiere que nosotros vivamos para Dios. No lo quiere. Los demonios entran en la vida del hombre a causa del pecado. Y sobre todo en la etapa de la niñez y la adolescencia. Porque en ese momento muchos de estos personitas sufren el abuso, el castigo, el rechazo. Y todo eso abre puertas, porque los demonios entran en la vida de la persona al abrir puertas. Pero quiero decirte una cosa, un demonio en la persona, en la vida de la persona, no entra con toparme con ella. Se necesita abrir puertas para que pueda entrar un demonio en la vida de la persona. Y eso es bien fácil porque Satanás es astuto y sabe cómo controlarnos para que pueda invadirnos. Sabe cómo hacerlo. Satanás es enemigo de Dios y de todos nosotros. Y sabes, el reino de Satanás está tan bien organizado que capacita a sus demonios para que nos ataquen a nosotros y venir a destruirnos, a arruinarnos. Entonces, si un demonio no puede entrar en la vida, es decir, en la vida de una persona nada más porque sí, entonces Él busca que nosotros abramos puertas. Él busca que nosotros abramos puertas. Y el pecado abre la puerta. Y la rendija que se abra, por ahí entra Satanás con sus demonios. Para causar solo daño a la vida de la persona. Tenemos que darnos cuenta de todo eso. Mira, hay ejemplos en la Biblia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, encontramos un ejemplo de puertas abiertas. Decíamos, Satanás y sus demonios entran en la vida de la persona a través de puertas abiertas, de rendijas. Y cuando el hombre abre esas rendijas, entonces Satanás las aprovecha
y es cuando es invadida la persona de los demonios. La mayoría de los que estamos aquí somos testigos de lo que estoy hablando. Somos testigos de lo que estoy hablando. Entonces, mira, si tú te acuerdas, el libro de los Hechos, en el capítulo 5, habla de una pareja, Ananías y Zafira. Para esto, la iglesia, porque ya iba tomando ahora sí fuerza, dice en el verso 32 del capítulo 4 del libro de los Hechos, que todos los que habían creído en Cristo Jesús estuvieron dispuestos a entregar sus bienes en favor de la iglesia, para que no hiciera falta nada a todos los que se congregaban ahora en la iglesia. Entonces, una pareja llamada Ananías y Zafira hicieron lo mismo, dispusieron su corazón para vender una propiedad. Y lo hicieron, pero una vez que vendieron la propiedad, está escrito desde el verso 1 hasta el 11. Ahí está, lo puedes encontrar, no lo voy a leer. Voy a leer lo importante. Bueno, todo es importante, pero para recordarte. Entonces, cuando ellos vendieron la propiedad, al ver el producto en sus manos, ellos en su corazón dijeron, pues nada más vamos a entregar una parte y lo demás es para nosotros. Pero Pedro, el apóstol Pedro, recibió de parte del Espíritu Santo palabra de conocimiento. Él no sabía nada. Pero el Señor a través del Espíritu Santo le habló a Pedro. Mira lo que dice en el verso 3, capítulo 5. Le dice Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y dejaste una parte en tu poder? ¿Te fijas? Dios todo lo sabe. ¿Y qué le sucedió a Ananías? ¿Recuerdas que en ese momento cayó muerto? Y llega posteriormente Zafira, su esposa, ¿y qué le pregunta a Pedro? Oye, convinieron, tú sabías esto y convinieron en eso. Sí, nosotros lo hicimos. Y también cayó muerta y los llevaron a sepultar a los dos. Quiero decirte una cosa, Ananías y Zafira, el corazón de Ananías y Zafira fue invadido por los demonios de ambición y codicia, de engaño y mentira. Por eso lo hicieron, porque ellos permitieron que los demonios entraran a su vida. Es necesario nosotros estar atentos a todo esto. En el libro en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 19 al 21, yo creo que la mayoría lo conocemos. El apóstol Pablo habla de las obras de la carne. Y ahí nos está hablando de 17 obras de la carne, 17 pecados diferentes, entre otros. Hay muchos más. Pero él hace una lista y por ahí dice, y muchos que son semejantes. En este pasaje, el apóstol Pablo nos señala que dentro de las 17 obras de la carne que él señala, están los pecados de adulterio, fornicación, brujería, odio, ira, contienda, envidia, homicidio, borrachera, idolatría, pleitos, celos y lo que tú quieras agregar. En la experiencia que yo tengo como pastor liberando, he encontrado que a los demonios se les conoce con esta designación, con este nombre. ¿Te acuerdas cuando Jesús, parado frente a la tumba de Lázaro, qué fue lo que hizo? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 43, por ahí está, debe estar por ahí. Cuando llama a Lázaro, ¿cómo le dice? Le llama por su nombre. Lázaro, ven fuera. Porque si no le hubiera dicho Lázaro, si hubieran estado más, no lo sé, en esa tumba, más muertos, entonces se hubieran levantado todos. Pero nada más le habló a Lázaro. Y en la experiencia que yo he tenido,
liberando. Quiero decirte una cosa, que si no le hablo específicamente al demonio, al espíritu inmundo, no sale. Tenemos que identificarlo para poder echarlo fuera también, si no ahí se queda. Pero el Espíritu Santo lo sabe todo y nos ha llevado de la mano para hacer todo eso. ¿Qué relación hay entonces entre las obras de la carne y la obra de los demonios? Cuando una persona cede a la tentación, ¿me escuchas? Cuando una persona cede a la tentación, abre la puerta para que sea invadida esa persona por los demonios. Si te fijas, también habla de las borracheras, y por ahí el apóstol Pablo en su carta, 1 Corintios 6:9 me parece, dice que ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Entonces, nuestro Dios está hablando hoy muy claro a todos nosotros, y por eso debemos estar prestos, debemos estar listos, porque las obras de la carne con la obra de los demonios se llevan de la mano. Cuando una persona cede a la tentación, hay pecado que abre las puertas a la invasión de los demonios. Entonces habrá una situación doble: expulsar los demonios y crucificar la carne. Expulsar los demonios y crucificar la carne. Si no son expulsados los demonios, ahí van a permanecer. Hágase lo que hágase. Tienen que ser echados fuera los demonios de esa casa, a fuerza. Si no, no hay remedio, no hay solución. Hay que crucificar la carne, pero echar fuera a los demonios también. ¿Sabes? También la Biblia, Jesús a través de Mateo 18 nos habla de la falta de perdón, de la que hoy estamos hablando. Si te acuerdas, Lucas y Mateo nos dicen en estos pasajes 6:12 de Mateo y 11:4 de Lucas que debemos perdonar para ser perdonados. Tenemos que perdonar para ser perdonados. Y Jesús nos pone un ejemplo en el capítulo 18, versos 21 al 35 de Mateo. Empieza este pasaje preguntándole Pedro a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le contesta Jesús? Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Lo que nos está diciendo en realidad es que nosotros como hijos de Dios tenemos que perdonar siempre. Porque si no perdonas, abres la puerta y los demonios te van a invadir. Los demonios te van a invadir. Esa es la razón. Y luego puso en ese momento, después del verso 23 en adelante, la parábola del perdón, diciendo que el reino de los cielos era semejante a un rey que quiso pedir cuentas a sus siervos. Mandó llamar a uno que le debía 10,000 talentos, ¿te acuerdas? Y como no tuvo con qué pagarle, él le rogó, dice: Señor, yo te pagaré todo, porque lo iba a vender a él, a su familia, a sus hijos y todos sus bienes, hasta que le pagara. Pero él le rogó, me imagino que se postró ante nuestro Dios, bueno, ante el rey que Jesús está narrando en esta parábola, y él, movido a misericordia, dice la Escritura, que le perdonó toda esa deuda. Después de ser perdonado, este mismo siervo del Señor, al salir de la presencia, encontró a alguien que le debía 100 denarios. ¿Y qué sucedió? Él no quiso perdonar, y también aquel siervo le decía: yo te pagaré todo, pero no quiso perdonar y lo llevó a la cárcel. Sabiéndolo su señor, ¿qué le dijo? ¿Por qué no perdonaste si yo te perdoné una deuda impagable? ¿Por qué no perdonaste? ¿Qué acaso no, si yo te perdoné, no debías seguir mi ejemplo? ¿Y qué dijo? Échenlo a los verdugos. 18:34, ¿qué dice? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
¿Qué designación te fijas para los demonios? Verdugo. Cuando habitan a ti los verdugos, nunca tendrás paz. Te van a robar el gozo, la felicidad. Nunca vas a tener paz. Y hoy Dios, a través de este pasaje, nos advierte que si nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, entonces también debemos perdonar. Porque si no perdonamos, ahí está escrito, vamos a ser entregados a los verdugos, los demonios, porque hay puertas abiertas en el corazón del hombre. Y quiero decirte una cosa, la falta de perdón abre la puerta a la escalada de los demonios. Resentimiento, odio, rencor, deseo de venganza, suicidio, homicidio, tristeza, dolor, temor, miedo, amargura. ¿Qué más le queremos agregar? Lo que tú quieras agregarle. Entonces no va a ser un demonio, va a ser una multitud, como le dijo aquel gadareno que andaba en el camposanto, aquel panteón, con una legión entera. Y así va a suceder. Y todo se resuelve con algo bien sencillo, ponernos a cuentas con nuestro Dios. Pablo nos anima en su carta se me olvidó, los Efesios. No se ponga el sol sobre tu enojo. 2:22, que parece que es los Efesios. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entenderlo. Solo nuestro Dios es el único que nos puede dar la solución para el mayor problema del hombre, el pecado. Por eso Él nos anima que debemos perdonar a los que nos hacen mal. Quizás si te preguntara uno por uno, a lo mejor me van a dar la razón. Todos tenemos una puerta abierta porque no hemos querido perdonar a alguien. Hoy es tiempo de cerrar puertas. Hoy es el momento. Les decía hace un ratito, estamos por terminar el año. Nuestro Dios, a través de Isaías 43:25, ¿qué es lo que nos decía? Yo soy el único que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tu maldad, de tu pecado. ¿Por qué no hacerlo? Si Él es bueno, lleno de amor y misericordia, ¿por qué no hacerlo? Hoy es el día para tu vida, que estés a cuentas con Dios, que hoy salgas diferente de aquí, que hoy dejes aquí esa carga, que es una losa pesada que va sobre tu espalda y que no te deja vivir, que no te deja ni dormir. Hoy es el día que nuestro Dios ha elegido para ti, para tu vida. Ponte de pie. Ayúdenme. Hoy es el día que tú tienes que ser diferente, que cuando tú cruces esa puerta hacia tu hogar, cuando tú salgas de aquí, salgas diferente, ligerito, ligerita, sin esa carga tan pesada que te molesta, que no te ha dejado en la vida ser feliz, sino que eres todo lo contrario, una persona infeliz, que te ha robado el gozo, que te ha robado la paz, que aún continuamente te duele la cabeza, quizás mínimo, porque cuántas veces estamos enfermos de una mayor necesidad de nuestro Dios porque nos pueda sanar. Hoy es el momento en que tú tienes que ser diferente, salir diferente, entregarle
las cuentas a nuestro Dios. Cierra los ojos y empieza a ponerte en paz con nuestro Dios. Hoy decíamos 26 de diciembre del 2021. Hoy, Señor, me pongo a cuentas contigo. Hoy, Señor, te pido que entres en mi corazón, porque hoy, Señor, deseo que tú me laves de la maldad que hay en mí, que me ayudes a perdonar, que me ayudes a estar en paz contigo y con aquella persona que me ha ofendido. Ya no permitas que esa persona sea tu carcelera. Ya no permitas que te robe el bienestar, la paz, la salud aún. Ponte a cuentas con Dios. Y si es posible que te pongas a cuentas con la persona, también hazlo. Pero hoy tienes que salir de aquí sin esa carga, justificada por nuestro Dios. Hoy estamos dejando un pasado, el año 2021, y que iniciemos el 2022 siendo nuevas criaturas, porque Él dijo que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, nuevos hijos de Dios somos. ¿Por qué? Porque vivimos en Él, porque Él hace todo nuevo. Permite que tu corazón de piedra sea hecho de carne por nuestro Dios, que el Espíritu Santo al entrar en ti pueda transformarte, te dé el poder restaurador, sanador, y que te haga ese hijo de Dios que tú quieres y deseas ser de verdad, y que de verdad tu cuerpo, al ser comprado a precio de sangre, se convierta en el templo donde habita el Espíritu de Dios, el templo del Dios viviente. Solo dale la bienvenida y dile: Señor, me pongo a cuentas contigo, tú lo sabes todo. En mi corazón hay falta de perdón, hay odio, hay rencor, hay resentimiento, aún deseo de vengarme, aún deseo de matar, Señor, tú lo sabes todo. Yo quiero vivir para ti. Eso es lo que tienes que decirle. Yo quiero vivir para ti. Perdona. Dile: Señor, no puedo perdonarle, pero con tu ayuda hoy yo le perdono. Y nombra a la persona que quieres perdonar. Nombra a las personas que quieres perdonar. Tienes que hacerlo. Hoy tienes que librarte de aquí. Tienes que librarte, salir de aquí, ser diferente. El Hijo de Dios que Él quiere hacerte. Acuérdate que fuimos comprados con su sangre. Por su sacrificio nos hizo nuevas criaturas. Y hoy debemos ser el templo en el que Él habite, donde Él se manifieste, donde Él pueda estar a tu lado, aconsejándote siempre, sanándote de todo aquello que hay en ti. Tú tienes que hacerlo, pero hoy ponte a cuentas con Él. Oh Señor, Espíritu Santo, redarguye el corazón de cada uno de mis hermanos, y que ellos, Señor, puedan ser lavados con tu sangre, porque tu sangre, Señor, fue el precio de nuestra paz, y tu sangre nos da la victoria, porque tu sangre, Señor, es el triunfo que tú conseguiste en aquella cruz del Calvario, porque solo con sangre se puede pagar, Señor. Y tú quisiste morir por cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es muerte, y tú moriste al saldar nuestra deuda, Señor, en esa cruz del Calvario. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, y porque tú, Señor, eres bueno con todos nosotros. Tú nos amas, por eso nos has traído a este lugar para lavarnos. Y hoy, Señor, me pongo y creo yo, Señor, que mis hermanos se ponen a cuentas contigo. Gracias te doy por cada uno de ellos. Espíritu Santo, obra con poder, obra en los corazones, lavándoles, Señor, y que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.